día a todos. Me llamo Gustavo, soy del equipo de Customer Success, éxito de cliente de Placker. Un placer hablarles hoy sobre card mirroring, sobre cómo hacer espejos con Placker para que los tableros estén en sincronía. Es una herramienta muy interesante que ha ayudado a miles de equipos en todo el mundo a conectar sus tableros y hoy vamos a hacer una demostración y también aclarar dudas que ustedes puedan tener. Y nada, si hay algún problema con el audio o todo, me avisan. Si no, vamos a empezar. Más que todo, el card mirroring es una herramienta de colaboración entre el equipo. Puede ser muy útil para que haya comentarios entre los miembros del equipo sin tener que consultar correos y cosas así. Va a hacer con que el trabajo sea muy productivo. Por eso me gustaría empezar con una cita de Michael Jordan, que es: el talento gana partidos, pero el trabajo en equipo y la inteligencia ganan campeonatos. Hay ese ejemplo de 2018 de dos equipos que han ganado sus conferencias, que fueron el Boston Celtics y el Golden State Warriors. En esa época no eran los equipos que tenían los jugadores que más anotaban puntos, los más valiosos, sino que los que más hacían asistencias para sus compañeros. Y eso ha hecho con que ellos han logrado ese éxito. Y la colaboración es importante no solo en baloncesto, sino que también en el mundo de los negocios. Así que es importante que tengamos las mejores herramientas para lograr eso. El ejemplo que voy a dar hoy es de hacer card mirroring para un tablero maestro. Tenemos varios tableros individuales. Pueden ser como, por ejemplo, que cada miembro del equipo tenga su propio tablero para manejar sus propias tarjetas, sus tareas. Y eso es muy interesante para que esté claro, para que la persona esté enfocada en sus propias tareas. Pero es interesante igual que tengamos como una visión general de todo lo que está pasando en los proyectos, en los departamentos. Podemos incluso, hay la opción de compartir ese tablero maestro con un cliente para que el cliente también tenga visión sobre lo que está pasando. Así que puede aplicarse de muchas formas y eso va principalmente a ayudarles a ahorrar tiempo para que no necesiten hacer cambios en dos tarjetas, tanto en la tarjeta de individual como en la tarjeta general. Eso ayuda a evitar errores porque podemos tener reglas que automáticamente van a hacer el espejo, van a automatizar el trabajo. No nos olvidaremos, por ejemplo, de enviar una actualización de fecha, por ejemplo, de esa tarjeta, porque automáticamente se va a reflejar en el tablero maestro. Y también de completar trabajo, porque si somos efectivos, si hay eficiencia en la forma como manejamos nuestras tarjetas, automáticamente habrá más tiempo para el trabajo que realmente importa. Así que vamos a configurarlo. Empezaremos ahora con la parte práctica del webinar. Tengo aquí un tablero de Placker, un tablero nuevo. Lo primero que tenemos que hacer es agregar un nuevo PowerUp. Se puede utilizar Placker como un PowerUp de Trello. Add PowerUps. Bueno, el mío está en inglés, pero agregamos aquí el Two-Way Card Mirror PowerUp de Placker. Aquí está. Activamos ese PowerUp, y luego importamos nuestro tablero. La importación es importante para que Placker tenga acceso a hacer esa sincronización. Bien, luego habrá un botón Mirror Rules aquí encima que podemos utilizar para crear reglas y también podemos, para nuevas tarjetas, podemos hacer el mirroring de forma manual. Aquí ya tengo un tablero que está listo, que es el tablero personal. Imaginemos que es un ejemplo donde yo trabajo como diseñador y estoy
ayudando a mi equipo a desarrollar una aplicación. Esas son mis tareas personales, pero quiero compartir con mi equipo esas tareas. Y hay ese tablero, donde es el tablero del equipo, donde quiero que mis tarjetas estén espejadas, hacer espejos. Así que ya tengo el Power Up activado aquí. Si tengo una nueva tarjeta en ese tablero, nueva tarea, voy a hacer clic y habrá un botón Card Mirroring en la lateral derecha y luego podemos seleccionar el tablero del equipo. Es donde quiero que esa tarjeta esté sincronizada, cuál es la lista por hacer, el curso hecho por hacer en ese caso, Create Mirror, y está listo. Tenemos la nueva tarea también en el tablero del equipo. Y lo interesante es que cualquier cambio que hacemos en cualquier de los dos tableros, por ejemplo, en el tablero de equipo, mi jefe, por ejemplo, puede agregar una fecha. Tengo que terminar ese trabajo el 8 de marzo. Ahí está, tenemos la fecha. Automáticamente hay una actualización en mi tablero personal y puedo ver que la fecha es 8 de marzo. Otros cambios, como por ejemplo agregar etiquetas, eso también va a sincronizar. Bien, entonces esa es la forma más básica, más sencilla de crear un mirror, un espejo, pero también imaginemos que hay muchas tareas, es un tablero, un proyecto que tiene cientos de tareas. Uh, Llevaría mucho tiempo si yo haría el Card Mirror uno a uno, así que en ese caso voy a crear una regla. Crearé perdón, utilizaré el botón Mirror Rules y voy a crear una regla. El título será espejo para el Masterboard o el tablero maestro. Puedo elegir que todas las tarjetas de ese tablero van a ser sincronizadas o puedo crear una condición, como por ejemplo, solo voy a hacer mirror si la tarjeta tiene el label equipo. En ese caso, sí, automáticamente va a hacer un mirror al tablero del equipo. En la lista por hacer, o incluso puede ser la misma lista, si está en por hacer, va a hacer mirror para una lista por hacer, si está en hecho, va a ser el mirror para hecho, y si las condiciones no están más, ¿qué debe hacer Placker? ¿Debe hacer nada o debe quitar el enlace de mirror y archivar la tarjeta? Como por ejemplo, si yo quito la etiqueta equipo, automáticamente Placker va a quitar, archivar la tarjeta del tablero del equipo. Es una opción. Grabamos los cambios y ahí está. Y desde ahora, cada vez que yo creo una nueva tarjeta, como por ejemplo nueva tarea 2, no solo debo crear, como también debo agregar la etiqueta equipo. Eso va a hacer con que sea creada una nueva etiqueta en el tablero del equipo, basado en esta regla. Bien. Otra cosa que quiero mostrarles es que podemos elegir cuáles son los atributos que van a sincronizar. Por ejemplo, si quiero que las etiquetas, las fechas, todo eso sí que se conecte, pero no, por ejemplo, el título del tablero del equipo. Mi jefe quiere cambiar el título en el tablero del equipo, pero para mí quiero que continúe con el mismo título. En ese caso, abrimos aquí el botón Card Mirror,
Mirror Settings y podemos elegir, por ejemplo, que el título no esté en sincronía. Puede estar activado o no, en ese caso no. Y si yo hago algún cambio, como por ejemplo tarea de Gustavo, eso no va a cambiar mi tablero personal, ¿vale? Entonces, muy importante que elijas cuáles son los atributos que deben ser sincronizados. También podemos crear mirrors entre checklist items y tarjetas. Por ejemplo, hay ese botón Mirror Rules y en esa parte de Mirror Settings hay esa opción Automatically Detect and Create Parent-Child by Card URL. ¿Qué es eso? Eso quiere decir que si tengo una tarea, por una subtarea en ese caso, por ejemplo, tengo esa revisión de producto, que es una tarea muy grande, que tiene varios checklists, y agrego una nueva subtarea aquí, subtarea, pero esa subtarea en realidad se refiere a parte de la revisión del producto. Quiero que aparezca como un ítem de ese checklist. Así que puedo, una vez que ese ajuste esté activado, puedo copiar el enlace y pegar en el checklist como el último ítem, y automáticamente Placker me va a crear un, un ítem de checklist que está vinculado. Y por ser un mirror, automáticamente, si agrego una fecha o si, por ejemplo, la marco como concluido, está hecho, automáticamente, si voy a revisión de producto, en algunos segundos se va a cambiar como hecho aquí también. Entonces, así funcionan los mirrors entre tarjetas y ítems de checklist. Bueno, hay una pregunta. Vamos a ver las preguntas. Tengo una pregunta que a mí me pasa cada vez que aprieto la etiqueta para activar el mirror, automáticamente se le asigna esa tarea a otra persona y quiere que deje de pasar eso. Bueno, las mirror rules de Placker no asignan miembros, pero sí van a mantener los miembros en sincronía. Por ejemplo, en esa tarea de Gustavo, si agrego el miembro Gustavo a esa tarea, automáticamente se va a agregar el miembro Gustavo en ese tablero, en el tablero personal. Y eso no es por la regla de Placker, porque la regla de Placker es simplemente crear la sincronía, crear el espejo. Así que muy probablemente en ese caso puede que haya una automatización de Trello que esté agregando los miembros. Hay, además de las reglas de Placker, hay las reglas de Trello, y puede haber una regla que asigna miembros. Y aunque esa regla no esté en ese tablero, por ejemplo, en mi tablero personal no tengo ninguna regla, pero si hay una regla en el tablero de equipo que esté asignando, ah, me esté asignando a esa tarjeta, eso hará con que el miembro sea asignado a esa tarjeta también. Así que si la automatización de Trello, o si otra persona o por cualquier motivo eh, el miembro sea asignado aquí, automáticamente estará asignado al otro tablero. Una opción para que eso no pase es que deactivemos
la sincronización de miembros. De la misma forma que he mostrado cómo no compartir el título, por ejemplo, podemos también no sincronizar miembros. De esa forma, cualquier cambio en miembros, por ejemplo, si quito a Gustavo de esa tarjeta, ese cambio no va a pasar en el tablero personal. Pueden ver que el miembro continúa aquí, ¿vale? No sé exactamente cómo son las reglas de automatización en ese caso, pero probablemente deactivando los miembros sería una forma de resolverlo. Bien, además de la visión de Trello, yo quería mostrarles también que hay una forma de crear mirrors y muchas herramientas y funcionalidades adicionales si utilizamos la interfaz de Placker, que es en placker.com. Iniciamos sesión con nuestra cuenta de Trello y podemos abrir el tablero, por ejemplo, ese tablero personal. Puedo buscarlo aquí, tablero personal. Y bien, ustedes pueden ver que es muy parecido con Trello. Hay las listas, hay las tarjetas, pero Placker tiene algunas funciones adicionales. Y la más importante que quiero mostrarles hoy es que en la interfaz de Placker se puede ver dos tableros en la misma pantalla. Si tenemos dos tableros en Placker, en Trello, la única forma es que tengamos dos pestañas distintas para ver uno de cada vez, pero en Placker podemos hacer clic en esa barra de escopo encima y seleccionar tanto el tablero personal como el tablero de equipo. Luego tendremos los dos tableros en la misma pantalla. Puedo incluso usar el botón en vez de split, combined, y de esa forma están todas mezcladas como si fueran un solo tablero, ¿sí? Es una forma interesante también de tener un tablero maestro sin que sea necesario crear espejos. En ese caso, simplemente puedo cargar los tableros de cada persona de mi equipo o incluso varios proyectos 1, 2, 3, 4, 5, todos en la misma pantalla. No hay mirrors, no hay nada, pero si la idea, mi intención es que tenga una visión general de todas las tarjetas, puedo lograrlo simplemente con esa barra de escopo. Es una alternativa, lo que funcione mejor para ustedes. Puede ser con el tablero de equipo, un tablero maestro donde hay espejos o simplemente utilizando la interfaz de Placker. La interfaz de Placker también les brinda con un diagrama Gantt, son las mismas tarjetas, todo está sincronizado con Trello, pero tenemos la visión de línea de tiempo y tenemos tarjetas como barras donde podemos moverlas, podemos crear dependencias entre tarjetas, cambiar las fechas y todo eso. Puede ser más fácil con esa visión que en la visión de Kanban, de tablero. Tenemos también la visión Track, donde tenemos estadísticas en tiempo real, la cantidad de tarjetas completadas, abiertas, la cantidad de tarjetas vencidas, overdue. Podemos hacer clic y ver cuáles son las tarjetas que están vencidas. Y nada, son más herramientas que están incluidas en la cuenta de Placker. Así que si tienes acceso al Car Mirroring, automáticamente se puede acceder a placker.com, iniciar sesión y utilizar también los tableros múltiples, los diagramas de Gantt
y el track para tener formas adicionales de manejar las tarjetas del equipo. Y para que esté claro también, en vez de utilizar el Trello para hacer el card mirroring, también podemos utilizar, hacer clic en la visión de Placker y utilizar el botón Add Card Mirror. También funciona de esa forma. Bueno, estamos llegando casi al final del webinar, así que si tienen alguna pregunta más, podemos aclararlas todas. Y habrá otros webinars en las próximas semanas donde hablaremos específicamente sobre Gantt, sobre cómo hacer línea de tiempo, cómo crear informes utilizando Placker, pero ese es un tema para los próximos webinars. Veo que hay una pregunta sobre la integración de Placker con, si es posible integrar Placker con MS Planner y con Jira. Bueno, no tenemos integración en ese momento con Jira, pero sí tenemos una integración con MS Planner. Así que si tu equipo está utilizando MS Planner, tenemos casos incluso de clientes que trabajan en empresas grandes con varios departamentos donde algún departamento está utilizando Trello y otro está utilizando Planner. Podemos utilizar el card mirroring para sincronizar una tarjeta del Trello a Planner. Podría haber un tablero de Planner aquí y funcionaría igual. Así que sí tenemos esa integración con Planner, pero la mayor parte de clientes que tenemos utilizan Trello solamente. Es posible hacer copias de reglas si tenemos varios tableros que son parecidos. Sí. Por ejemplo, si estoy utilizando un tablero personal para que mis tarjetas van al tablero maestro y hay como un nuevo miembro que está ingresando al equipo ahora, puedo hacer una copia de todas las reglas que tengo en ese tablero para el nuevo tablero del nuevo miembro. Y para hacerlo, vamos a los ajustes del tablero en Placker. Puedo hacer clic en esa barra de escopo, View Board Settings. En esa parte de abajo donde dice Copy Settings, puedo seleccionar reglas, seleccionar el tablero de donde viene la copia o de ese tablero para un nuevo tablero, como por ejemplo voy a seleccionar el Board C, por ejemplo. De esa forma podemos hacer una copia de las reglas. ¿Vale? Bien, creo que no tenemos más preguntas por hoy, así que estoy muy feliz que ustedes tengan tomado el tiempo para aprender más sobre Placker. Estoy seguro de que eso va a ayudar mucho la productividad del equipo. Si tienen cualquier pregunta, nos pueden enviar por el botón de chat en placker.com. Hay ese botón de chat donde pueden hablar con nuestro equipo. Y también hay nuestro centro de artículos que es help.placker.com. Tenemos artículos sobre cada tema de Placker, incluso las cosas que he hablado aquí, como las reglas. Si busca rules, habrá un artículo explicando paso a paso cómo crearlas en Placker. Bien, así que muchas gracias por conectarse hoy. Espero que nos veamos en las próximas sesiones. Probablemente habrá un webinar sobre Gantt el próximo mes. Y nada, muchas gracias. Hasta la próxima. Chao.